La Ciudad de México guarda un pasado que respira entre avenidas, plazas y edificios que hoy parecen rutinarios, pero que alguna vez fueron símbolo de modernidad y orgullo nacional. Para quienes vivieron la década de los 50, aquellos años no fueron únicamente una etapa del calendario. Fueron el inicio de una transformación profunda, una época en la que el país dejaba atrás las sombras de la revolución y comenzaba a mirar con determinación hacia el porvenir. En ese tiempo, la ciudad crecía con una mezcla de esperanza y vértigo. Las colonias se expandían, las nuevas avenidas abrían paso al tráfico moderno y los vecindarios adoptaban un ritmo que jamás habían conocido. Los habitantes sentían que vivían en una época de cambio permanente, donde cada mes surgía un edificio nuevo, una calle más amplia o un proyecto urbano que prometía mejorar la vida cotidiana. Desde las alturas, cuando comenzaban a tomarse fotografías aéreas de la capital, se apreciaba una metrópoli en plena metamorfosis. Las zonas norte y sur se extendían como manchas vivas, el cemento avanzaba sobre antiguos terrenos agrícolas y el trazo urbano se ensanchaba con vialidades que buscaban unir lo que antes parecía lejano. La década de los 50 fue, en esencia, el momento en que la Ciudad de México empezó a verse a sí misma como una metrópoli moderna. La atmósfera estaba cargada de entusiasmo. Se construían escuelas, mercados, espacios culturales, unidades habitacionales y edificios que, para su época, desafiaban cualquier límite conocido. Gracias a nuevas tecnologías, normas de construcción y una visión arquitectónica audaz, la ciudad comenzó a adoptar un rostro más sofisticado, más vertical, más cosmopolita. Pero no solo fue un cambio físico, la vida cotidiana también estaba transformándose. La radio seguía siendo un pilar del hogar, pero la televisión irrumpía como un lujo aspiracional que prometía modificar para siempre la manera de informarse y entretenerse. El transporte evolucionaba, la cultura urbana tomaba forma y la gente comenzaba a experimentar un México distinto al de sus padres y abuelos. La década de los 50 fue un puente entre el pasado tradicional y un futuro que parecía brillante, sólido, lleno de posibilidades. Hoy, a la distancia, esa época se recuerda como un momento decisivo en la historia moderna del país. Prepárate, este viaje te llevará desde los primeros rascacielos hasta los tranvías que recorrían la capital, desde los vecindarios llenos de vida hasta los grandes acontecimientos que marcaron a generaciones enteras. Antes de continuar, cuéntame, ¿qué imagen te viene a la mente cuando piensas en los años 50 en la Ciudad de México? Te leo en los comentarios y seguimos con el recorrido. A medida que avanzaba la década de los 50, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de algunas de las obras arquitectónicas y urbanísticas más ambiciosas del país. Fue una época en la que el gobierno, los arquitectos, los ingenieros y la sociedad coincidieron en un mismo impulso: modernizar la capital y proyectarla hacia un futuro que se sentía cada vez más cercano. Ese deseo se materializó en construcciones que hoy forman parte esencial del paisaje urbano. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta transformación fue la creación de la nueva sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. El campus surgió en una vasta extensión al sur de la ciudad, un proyecto monumental que reunió a algunos de los arquitectos más destacados del país. Cada edificio fue diseñado con un estilo propio, pero todos compartían una visión en común: construir un espacio donde la educación, el arte y la ciencia convivieran en armonía. Entre las obras más representativas del campus se encuentra el Estadio Universitario, una estructura que desde el principio sorprendió por su escala y diseño. Años más tarde, sería escenario de eventos deportivos que dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de excelencia académica y deportiva. La construcción de este complejo no solo consolidó la importancia de la universidad, sino que también reflejó el espíritu de progreso que dominaba la década. Al mismo tiempo, en el corazón de la ciudad comenzaba a elevarse una construcción que cambiaría para siempre el horizonte capitalino: la Torre Latinoamericana. Este edificio, propiedad de una aseguradora, fue el primero en alcanzar una altura verdaderamente notable en la capital.
Su ubicación resultaba simbólica, pues se levantó sobre terrenos que habían tenido diferentes usos a lo largo de los siglos, desde espacios prehispánicos hasta edificios religiosos y oficinas posteriores. La torre crecía día con día y se convertía en motivo de conversación entre los habitantes, que observaban cómo aquel gigante de acero y cristal se imponía en medio del viejo centro histórico. Durante su construcción, se registró un incendio en los niveles superiores, un episodio que generó preocupación, pero que no detuvo la obra. Finalmente, el rascacielos fue concluido y se convirtió en un referente ineludible del skyline capitalino. Aunque hoy existan otros edificios más altos, ninguno ha logrado reemplazar su importancia simbólica como pionero en la verticalidad de la ciudad. Mientras estos proyectos anunciaban una nueva era, surgía también un concepto habitacional innovador, el multifamiliar. El más destacado de los primeros conjuntos fue el multifamiliar Juárez, diseñado por arquitectos reconocidos y concebido como un proyecto destinado a ofrecer vivienda moderna, funcional y accesible. Sus 19 edificios, decorados con murales creados por un artista de renombre, lo transformaron en un símbolo de modernidad. A este conjunto se le llegó a llamar el Milagro Mexicano, un apodo que refleja el orgullo colectivo por su diseño vanguardista. Con el paso de los años, su historia se marcaría por momentos trágicos, especialmente tras el terremoto de 1985. Pero su legado como pionero en vivienda multifamiliar permanece vivo en la memoria de quienes lo habitaron y en la evolución urbanística que inspiró. La década de los 50 fue, sin duda, un periodo en el que la Ciudad de México asumió su identidad moderna. Desde las aulas universitarias hasta los rascacielos que comenzaron a tocar el cielo, cada proyecto representaba el deseo de una nación por crecer, innovar y dejar huella. Mientras los grandes proyectos arquitectónicos redefinían el perfil de la capital, las calles de la Ciudad de México vivían una transformación igual de profunda. La década de los 50 no solo cambió la apariencia del centro urbano, también dio forma a los nuevos espacios donde miles de familias comenzarían a construir su vida. Durante estos años, las vialidades se convirtieron en protagonistas. Una de las más representativas fue el viaducto Miguel Alemán, considerado en su momento una obra de ingeniería moderna que prometía agilizar el tránsito y conectar zonas que antes parecían distantes. Su construcción marcó un antes y un después en la movilidad de la ciudad, facilitando el acceso a los sitios emergentes que comenzaban a desarrollarse hacia el norte y el sur. Uno de esos nuevos polos de crecimiento fue la zona donde más tarde surgiría Ciudad Satélite. A finales de la década, la venta de terrenos abrió la posibilidad de establecer ahí un modelo de vida distinto, diseñado especialmente para familias que buscaban hogar fuera del caos del centro. Aunque su desarrollo tomará forma más claramente en los años siguientes, los cimientos de este proyecto comenzaron a colocarse justo en esta década. Otro punto que adquirió gran relevancia fue la Colonia del Valle, que en los años 50 experimentó un crecimiento acelerado. Sus amplias calles arboladas, sus modernas construcciones y la cercanía con zonas estratégicas la convirtieron en un espacio atractivo que pronto sería considerado una de las áreas residenciales más importantes de la ciudad. La modernización urbana no se detuvo ahí. En el centro y sus alrededores comenzaron a levantarse edificios que, con el paso de los años, se convirtieron en símbolos de la época. Algunos de ellos han desaparecido, víctimas del tiempo o de los movimientos naturales, pero otros permanecen como testigos silenciosos de aquel periodo en que la capital se reinventaba día a día. Para sostener este crecimiento, el gobierno puso especial atención en el transporte. La ciudad requería vehículos capaces de cubrir nuevas rutas y transportar a una población cada vez más numerosa. Fue así como llegaron camiones más robustos, autobuses de mayor capacidad y taxis modernizados, todos presentados con orgullo en grandes ceremonias públicas. Estos eventos, realizados en lugares tan emblemáticos como el Zócalo, mostraban los nuevos modelos que circularían por las avenidas, considerados en su momento verdaderos avances tecnológicos. Aunque esos vehículos hoy parezcan rudimentarios, en su época representaron comodidad, progreso y modernidad. Cada nuevo transporte simbolizaba una ciudad que comenzaba a moverse a mayor velocidad,
dejando atrás las distancias largas y complicadas que antes definían la vida cotidiana. Sin embargo, entre todos los medios de transporte hubo uno que mantuvo su esencia tradicional, el tranvía. Reconocibles por su característico color amarillo, continuaron recorriendo la ciudad como lo habían hecho desde finales del siglo XIX, cuando eran tirados por mulas. Aunque con el tiempo se modernizaron y adoptaron la energía eléctrica, conservaban esa imagen nostálgica que evocaba otra época. En el norte del país, donde el sol cae con dureza y las tardes son perfumadas por carbón encendido, existió una cerveza que parecía hecha a la medida del desierto. Era una bebida seca, directa, con un amargor apenas más marcado que el promedio y un final corto que invitaba a beber otro trago sin pensarlo demasiado. Su botella ámbar servía como escudo contra las rutas interminables y las horas de calor, porque su vida dependía de largos traslados entre poblados distantes, carreteras vibrantes y ciudades que crecían al ritmo de migraciones constantes. La cerveza nació en una región que se mueve al vaivén de la frontera, de la música que cambia con el viento, de historias que cruzan de un lado al otro sin pedir permiso. La década de los 50 fue un periodo en el que lo tradicional convivía con lo novedoso, creando una mezcla que hoy resulta entrañable y reveladora. Los hogares comenzaron a adoptar tecnologías que transformaron costumbres, las calles se poblaron de personajes que marcaron una época, y el entretenimiento adquirió formas que, con el tiempo, se volverían icónicas. Uno de los mayores símbolos de modernidad fue la llegada de la televisión. Aunque sus primeras unidades eran costosas y solo unos pocos podían permitírselas, su presencia en los hogares significó un cambio radical. Cada aparato, con su pantalla en blanco y negro y su programación enteramente en vivo, se convertía en una ventana hacia un mundo de información, música, espectáculos y noticias. Para muchas familias, reunirse alrededor de la televisión representaba un nuevo ritual, un momento de convivencia que desplazaba gradualmente a la radio como principal fuente de entretenimiento. Sin embargo, la radio continuó siendo una compañera indispensable en la vida diaria. Las voces de locutores reconocidos, las radionovelas, la música popular y los noticieros seguían acompañando a las familias desde que amanecía hasta altas horas de la noche. Era un medio accesible, querido y profundamente arraigado en los hogares mexicanos. La publicidad también jugó un papel importante en esta época. Los anuncios de jabón, refrescos, productos de belleza y artículos del hogar formaban parte del paisaje auditivo y visual del país. Algunas melodías publicitarias se volvieron tan pegajosas que trascendieron generaciones, convirtiéndose en recuerdos que hoy evocan una sensación de calidez y nostalgia. Los comerciales de televisión, aunque sencillos, destacaban por su creatividad y la emoción que transmitían en un tiempo donde cada imagen en movimiento aún fascinaba al público. Pero no todo giraba en torno a medios y tecnología. La vida en las calles de la Ciudad de México tenía un ritmo propio, marcado por personajes que se convirtieron en figuras emblemáticas. El lechero recorría las colonias de madrugada con su bicicleta y sus botellas de vidrio, un sonido familiar que anunciaba el inicio del día. El voceador, con periódicos bajo el brazo, llevaba las noticias más recientes a casas y automóviles, convirtiéndose en un puente entre la ciudad y sus habitantes. También estaban los vendedores ambulantes, cada uno con su pregón característico. Aquellos que ofrecían frutas frescas, los que reparaban utensilios del hogar, los que vendían dulces, juguetes o tortillas recién hechas. Estos comerciantes dotaban a la ciudad de un dinamismo particular, pues formaban parte de la vida diaria tanto como las propias calles. Las vecindades, por su parte, representaban un estilo de vida íntimo y profundamente comunitario. Eran construcciones que antaño pertenecieron a virreyes o familias adineradas, pero que con el paso del tiempo se adaptaron para albergar a muchas familias en un mismo espacio. En ellas convivían personas de distintos oficios y orígenes, unidas por la cercanía física y la convivencia diaria. Los patios compartidos, los tendederos repletos de ropa, el eco de los niños jugando y las conversaciones entre vecinos definían una atmósfera única.
En estos espacios surgían amistades, celebraciones y también pequeñas disputas que, sin embargo, constituían la esencia de un México más íntimo y solidario. La vida infantil también tenía un sabor particular en los años 50. Los juegos en los parques, resbaladillas metálicas, columpios altos y subibajas de madera eran parte esencial de la diversión. Cada tarde se convertía en una aventura y los niños llenaban los espacios públicos con su alegría. No existían aún los dispositivos electrónicos que ojan la atención de las nuevas generaciones. El entretenimiento se encontraba en la calle, en los juegos improvisados, en la imaginación desbordante. El entretenimiento callejero era igualmente parte del paisaje urbano. Algunos artistas realizaban espectáculos en plazas y avenidas, entre ellos payasos cuyos nombres quedaron grabados en la memoria colectiva. Los espectadores, especialmente los niños, se maravillaban con sus rutinas simples pero llenas de gracia. En días calurosos, los carritos de helados recorrían los barrios y los pequeños se apresuraban para escoger su paleta o su helado favorito, repitiendo un ritual que hoy vive únicamente en la nostalgia. Otro personaje entrañable era el algodonero. Su habilidad para transformar azúcar en una nube rosa se convertía en un acto casi mágico para los más pequeños. Los hilos dulces que volaban con cada giro de la máquina despertaban risas y asombro, dejando un recuerdo imborrable en la infancia de muchos. No menos memorables fueron las escenas de torear autos, una práctica peculiar que consistía en que algunos jóvenes imitaban a los toreros frente a los automóviles que avanzaban lentamente por ciertas calles. Aunque vista con humor, era una actividad arriesgada que aún así quedó inmortalizada en fotografías y relatos de la época. La moda de los años 50, tanto en hombres como mujeres, también refleja una ciudad en transición. Ellos solían vestir con camisas bien planchadas y pantalones formales, mientras que ellas usaban faldas amplias, vestidos elegantes y peinados cuidadosamente elaborados. Era un estilo que hoy puede parecer distante, pero que entonces representaba elegancia y dignidad cotidiana. Los automóviles añadían otro toque distintivo. Eran vehículos robustos, de líneas redondeadas y carrocerías brillantes. Muchos de ellos serían considerados hoy piezas de colección. Esas máquinas circulaban por calles menos congestionadas, pasando por estaciones de servicio que se habían convertido en puntos de encuentro social donde se conversaba, se convivía y se compartía la vida. Cada uno de estos elementos, los personajes, los comercios, los sonidos y los juguetes, formó parte de la identidad urbana de los años 50. Una época en la que la vida transcurría a un ritmo distinto, más pausado y en muchos sentidos más comunitario. Al recordarla, es imposible no sentir un profundo cariño por una ciudad que crecía sin perder del todo su esencia humana. A medida que la década avanzaba, la Ciudad de México se enfrentaba a nuevos desafíos y oportunidades que marcaron para siempre su identidad. Los años 50 fueron un punto de inflexión, una época en la que el país abría sus puertas a la modernidad, pero aún conservaba ese espíritu tradicional que definía a varias generaciones. Fue una década en la que las dinámicas sociales, culturales y tecnológicas comenzaron a entrelazarse con fuerza, dando origen a una ciudad distinta, más compleja y vibrante. En estos años, la capital enfrentó cambios que no solo se percibían en sus calles, sino también en la forma en que sus habitantes vivían y comprendían el mundo. La introducción de nuevas políticas urbanas, la expansión hacia zonas antes consideradas remotas y la creación de espacios diseñados para un México moderno transformaron profundamente la vida cotidiana. Las nuevas vialidades, los fraccionamientos en crecimiento, los edificios de gran altura y la llegada de tecnologías avanzadas eran señales de una metrópoli que aspiraba a posicionarse como una de las grandes capitales del continente. Pero así como la ciudad crecía hacia arriba y hacia los lados, también enfrentaba pruebas que pondrían a descubierto la fortaleza de sus habitantes. Uno de los episodios más recordados de aquella década fue el sismo de 1957, un acontecimiento que sacudió no solo las estructuras físicas, sino también el ánimo de toda la población. Ver al Ángel de la Independencia derribado de su pedestal causó una impresión profunda. Era como si un símbolo del país hubiera caído junto con él.
Aún así, la reconstrucción del monumento se convirtió en un acto de resiliencia colectiva, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, la ciudad sabía levantarse con firmeza. Ese mismo año también trajo consigo la pérdida de una de las figuras más queridas por el público mexicano, Pedro Infante. Su fallecimiento, inesperado y doloroso, dejó un vacío difícil de llenar. El día de su sepelio, miles de personas abarrotaron las calles para despedirlo. Aquel mar de gente, unido por el cariño hacia un ídolo que había acompañado a tantas familias desde la pantalla grande y la radio, es un reflejo del México emotivo, apasionado y profundamente comunitario de esa época. Su legado, sin embargo, no desapareció. Al contrario, quedó sembrado en la memoria cultural del país como una luz que sigue brillando con el paso de los años. Al mismo tiempo, la década fue testigo de una ciudad donde las diferencias entre lo urbano y lo rural aún se entremezclaban. Era común ver pasar por las avenidas principales a personas provenientes del campo, acompañadas de animales y mercancías. Estos encuentros recordaban que la capital, pese a su avance veloz, seguía conectada con tradiciones más antiguas y con modos de vida que lentamente comenzaban a desaparecer. Esa convivencia de mundos también se reflejaba en los oficios tradicionales que coexistían con los avances tecnológicos. El herrero, el zapatero, el afilador, el carpintero, el reparador de radios, todos ellos formaban parte del paisaje sonoro y visual de la ciudad. Su presencia recordaba que la vida cotidiana se sostenía gracias a manos expertas, muchas de ellas herederas de conocimientos transmitidos de generación en generación. La década también quedó inmortalizada en las imágenes que muestran la ciudad desde la mirada de quienes la habitaban. Las fotografías de calles tranquilas, autos estacionados frente a largas banquetas de cemento, mujeres caminando con elegancia por el centro, niños jugando en parques y vendedores instalando sus puestos cada mañana construyen un retrato genuino de una ciudad que avanzaba sin perder su humanidad. Aquella estética, desde la vestimenta hasta la arquitectura, constituye hoy un documento invaluable que nos permite comprender la identidad visual de la Ciudad de México en un momento decisivo de su historia. A pesar de los cambios acelerados, la vida social seguía siendo uno de los pilares fundamentales. Los cines se llenaban cada fin de semana, los parques servían como punto de encuentro para familias enteras. Los cafés y restaurantes comenzaban a adoptar estilos más modernos, convirtiéndose en lugares donde se discutía, se convivía y se soñaba. Era una época en la que las tertulias, las serenatas, los bailes y los paseos dominicales eran actividades comunes, llenas de significado y profundamente enraizadas en la tradición mexicana. Incluso los espectáculos callejeros, como las acrobacias del llamado hombre mosca, lograban reunir a multitudes que esperaban con impaciencia ver cómo un valiente escalaba las imponentes torres de la Catedral Metropolitana. Ese tipo de escenas hablaban de una ciudad que encontraba en lo cotidiano la capacidad de sorprender, divertir y unir a sus habitantes. En conjunto, todos estos elementos conforman un mosaico de experiencias, emociones y recuerdos que nos permiten entender por qué los años 50 dejaron una huella tan profunda en la historia de la Ciudad de México. Fue una década en la que se sentaron bases importantes para el crecimiento futuro, pero también un periodo en el que la vida parecía tener un ritmo distinto, más pausado, más cercano, más humano. Hoy, al mirar atrás, es imposible no sentir cierta nostalgia por aquellos tiempos en los que la ciudad aún tenía espacios amplios, donde la convivencia era una parte esencial del día a día, y donde cada innovación tecnológica se vivía como un acontecimiento extraordinario. Revisar estos momentos es una forma de reencontrarnos con una parte importante de nuestra identidad colectiva. Y así, este recorrido por la Ciudad de México de los años 50 llega a su fin, pero no a su despedida. Cada historia, cada imagen que nos llega desde aquella época nos invita a seguir explorando, recordando y valorando el pasado que moldeó a varias generaciones. Ahora te toca a ti. ¿Tu familia vivió esta década? ¿Has escuchado historias de tus abuelos sobre cómo era la ciudad en ese tiempo? ¿Qué elemento te sorprendió más de este viaje?
compártelo. Cada memoria, por pequeña que parezca, ayuda a reconstruir ese México que sigue vivo en los relatos y en el corazón de quienes lo recuerdan. Gracias por acompañar este recorrido. Si disfrutaste este viaje al pasado, no olvides dejar tu comentario y seguir pendiente de nuevas exploraciones que nos permitirán entender mejor cómo ha cambiado y cómo permanece la vida en nuestra ciudad.